Buenos días, tardes, noches, estimada audiencia, los que me vean. Hoy día quiero hablar de algo bastante simple, entre comillas, que son los precios de los productos. Una definición económica de precio es la unidad monetaria por la cual se permite el vaciado de los mercados. ¿Qué significaría esto básicamente? Primero hay que entender el concepto de mercado, que no es un supermercado ni algo por el estilo, sino que es un bien, o no un bien, un lugar, físico o no, en el cual las personas se ponen de acuerdo para comprar y vender bienes, ¿ya? Esto, por supuesto, puede ser a gran escala, como un mercado global, no sé, el mercado de valores de Londres, por ejemplo, o un mercado pequeño como el almacén de la esquina. Ahora, el tema principal de los precios es que funcionan de una forma bastante particular. Para empezar, partamos por el concepto de caro, ¿ya? El concepto de caro, cuando uno le dice un precio de algo y uno dice, oye, eso está súper caro, es porque uno considera que el precio numérico, el valor monetario que tiene eso, supongamos 1.000 pesos, es superior a lo que uno está dispuesto a pagar por ello, ¿ok? Por lo tanto, el concepto de caro hace referencia a una parte de lo que es fundamental cuando uno habla de los precios, que es cuánto considero yo que debe valer algo. Y para mí, y eso es individual, ¿ok? Por ejemplo, puedo considerar que, vamos a utilizar el mismo lápiz del otro día, que este lápiz para mí, Pablo Miller, debe valer, no sé, 300 pesos. A lo mejor yo no voy a encontrar jamás en la vida un lápiz a 300 pesos por ese precio, o sea, de esa calidad, porque valen, estoy inventando precios, que en realidad este lápiz me regaló mi señora y no tengo idea cuánto vale. Y el lápiz vale 500 pesos, ¿ya? Vale más de lo que yo, o cuesta más de lo que yo estoy dispuesto a pagar. Por lo tanto, yo lo voy a encontrar caro, yo no lo voy a comprar. Caso inverso es cuando uno lo encuentra barato, porque para mí la cantidad monetaria que yo estoy dispuesto a desprenderme, la utilidad que me presenta ese dinero para utilizarlo en otra cosa, es menor que lo que me va a otorgar ese bien tenerlo, ¿ya? En ese sentido, nosotros podemos ver que los precios van a oscilar entre dos rangos, por así decirlo, dos máximos, que es el máximo caro y el mínimo barato. Y ese es el rango que se van a mover los precios en general, ¿ok? Por supuesto, los precios están asociados a un puro número. Si yo digo ese lápiz vale 500 pesos, vale 500 pesos. Si yo estoy dispuesto a pagar 300, yo no lo voy a comprar. Si alguien está dispuesto a pagar 600, lo va a comprar y va a salir feliz porque le salió barato. Para determinar estos precios, no es que los empresarios malvados digan voy a cobrar lo más caro que pueda. No. Lo que hacen es hacer una investigación de mercado. Más adelante voy a entrar en marketing, que sí es mi tema. Y determinar más o menos cuánto es el precio que están dispuestos a pagar los consumidores y cuál es el precio óptimo o el precio al que él podría vender la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque en cualquier negocio, que cualquier persona que haya tenido un emprendimiento o que sepa un poquitito, sabe que lo que la empresa busca es ganar plata. Nada más que eso. O sea, simple, que prolongarse en el tiempo, todo lo demás, pero necesita ganar plata por hacer cualquier otra cosa. Entonces, en el corto plazo, como necesitan generar ingresos, también para pagar los sueldos, las imposiciones y todas las cosas que se pagan, las empresas buscan este precio entre comillas de acuerdo con respecto a los oferentes o los vendedores y los demandantes, que somos los que compran, ¿ok? Bueno, la gran gracia de los precios es que son indicadores. Más allá de si es alto o es bajo, es un indicador. Cuando los precios empiezan a subir, se empieza a escalar en el indicador, en los precios, empiezan a escalar el número numéricamente en los precios, el factor de la inflación puede ser. Uno dice, ok, algo está pasando porque los precios están subiendo. Entonces hay que ver por qué. Puede ser inflación, simple efecto numérico, o puede ser crecimiento. Crecimiento implica que hay mayor producción, pero la gente es capaz de comprar esa producción. Ese crecimiento es el que se busca en las economías, no la inflación. La inflación es re fácil, o sea, vemos el caso de Venezuela, pues tírale ceros nomás, pues. Imprime, total da lo mismo. El número que da, al final tienes un valor de, no sé, de una caja de un paquete de arroz que vale 55.000 millones de nuevos bolívares, pero después le cortáis unos pocos ceros porque lo cambiáis a bolívares nuevos y le vais dando vueltas así sucesivamente. Pero lo que se está fabricando es cada vez menos. Caso contrario, el caso chino. Lo que se fabrica en China cada vez es más. Durante mucho tiempo, durante 20 años, China creció al más del 10% y su gente pudo
acceder a mejores bienes, bienes más caros, porque tuvieron más ingresos. Eso es lo que se busca en la economía, ¿ya? O sea, eso es lo que debiésemos buscar, eso es lo que debiese proponer, entre comillas, el gobierno que sea, el generar esta posibilidad de que la gente aumente su ingreso y con eso aumente su capacidad de compra y con eso suban los precios. ¿Se fijan? Es después de, no antes de, que es el factor de inflación. Además, los precios tienen, como decía yo antes, este factor de ser un indicador. Porque los precios no son solamente el precio de las manzanas, ¿ya? Son precios de muchas cosas. Precios de las acciones, por ejemplo. Si las acciones están subiendo, o hay confianza en esa empresa, ¿ya? Pero si las acciones están bajando, o no hay confianza en esa empresa. Entonces pueden servir para predecir el futuro. Muy entre comillas, esto no es Yolanda Soltana, evidentemente. Pero sí nos van a ayudar a tener una idea de para dónde va la cosa en la economía. También es súper importante considerar que los precios se forman por lo que la gente quiere. Hay muchas teorías de la formación de precios. La más desacreditada y la más obviamente mal pensada es la teoría marxiana de los precios, en la cual Carlos Marx en 1857, perdón, en su libro El Capital, que es un libro muy chistoso porque en realidad nunca en su vida menciona nada con respecto al capital, solo habla al respecto del proletariado. Bueno, según él, el precio se forma por la cantidad de trabajo que tiene cada cosa, y como los trabajadores tienen una cierta cantidad de trabajo, el empresario estaría explotando o robando parte de ese trabajo, que eso es la teoría de la plusvalía. Bueno, eso más o menos en 1863 Eugene von Bauer demostró que no era cierto. Y de ahí que se sabe que no es cierto, y bueno, a algunos les da todavía con que es así, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque si yo me demoro mucho en hacer un trabajo, no significa que ese trabajo en sí sea caro, sea costoso. Piénsenlo de esta forma, que es sumamente simple. Un neurocirujano puede realizar una operación de cerebro en 2 horas. Un barrendero municipal puede barrer en una cuadra, perdón, puede barrer en esas 2 horas 5 cuadras. ¿Qué trabajo es más complejo? ¿A qué trabajo ustedes les asignan mayor valor? ¿Al barrer o al operar un cerebro? De ahí es que efectivamente, que es lo que propuso von Bauer que hace 150 años atrás, casi el tiro después que Marx, que nosotros hemos realizado este análisis o esta comparación con otras teorías intermedias que van entre los dos extremos, que serían esta del valor asignado y la del trabajo. Hay una serie de 50 teorías distintas que mezclan un poco todo esto, pero entre ellas, entre lo más importante que estarían estas dos, es cómo nos movemos realmente. Por supuesto, uno le asigna un cierto valor al trabajo, eso es innegable. O sea, yo soy profesor, o sea, mi trabajo para mí es súper importante, estoy formando personas. Ahora, la sociedad no le asigna al profesor de colegio ese mismo valor. A los profesores universitarios sí, eso es importante. Por eso los profesores universitarios ganamos un poco más que los profesores de colegio. No mucho más, en todo caso. Y nuestros compromisos son diferentes, no funcionamos igual. Pero sí está este concepto, o sea, al ingeniero en minas se le paga mucho más que al ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque el ingeniero en minas trabaja la misma cantidad de horas, pero en una mina que produce mucho más ingreso, ¿ya? Otro claro ejemplo de que la teoría del valor trabajo no funciona, ¿ya? Pero sí de la valoración de lo que está haciendo. Porque evidentemente si no es que el ingeniero industrial esté sentado en su oficina dando vueltas en la silla, sino que está trabajando, pero se le asigna mayor valor al trabajo del ingeniero en mina. Volviendo al precio, el precio, o aterrizando no en el precio propiamente tal, el precio como indicador no solamente tenemos que pensarlo en el caso de cuánto cuesta un lápiz. El precio, por ejemplo, del trabajo es un indicador, y el precio del trabajo se llama sueldo o salario. Técnicamente en la economía se le dice salario. Acá nosotros los chilenos hablamos del sueldo, que es mensual, el salario es semanal. Si nosotros pensamos que los salarios reales están subiendo, es porque está habiendo mayor contratación de gente y la gente está pudiendo pagar más. Si suben los salarios nominales pero no los reales, es puro efecto número, es puro efecto inflación a final de cuentas. El salario mínimo, cuando se fija en un número X, da lo mismo el que sea, sabemos cuánto es actualmente, cuánto es lo que se proyecta y todo lo demás, puede generar inflación como puede generar
crecimiento dependiendo de las condiciones específicas. ¿Ya? Bueno, siempre el salario mínimo genera desempleo, pero no vamos a entrar en eso porque no viene al caso, ¿ya? Sino que lo que hay que pensar es, ¿por qué está subiendo el salario? ¿Ya? Si los salarios, como decía, suben por el salario real, que significa que es para cuánto me alcanza a comprar, es porque las personas están siendo contratadas, ¿ya? Y para poder contratar a alguien se necesita ofrecer una mayor cantidad de dinero. Si nos quedamos solamente en el sueldo mínimo lo podemos poner cualquier número, da lo mismo. O sea, sube los 17 millones de pesos, da lo mismo. O sea, en realidad es un número. Van a haber empresas que la mayor parte no los va a poder pagar y esas empresas se van a dejar de contratar y punto. Mayor desempleo. Y las personas que sigan contratadas van a tener un número y eso generó inflación. ¿Y qué pasó con todo el resto de los sueldos? Bajaron relativamente en su capacidad de compra. Para eso pueden revisar lo que hablamos hace un tiempo atrás en inflación. Entonces, cuando hablamos de los precios, podemos hablar desde dos puntos de vista. La forma microeconómica, que es cuando hablamos de un precio específico de un producto, por ejemplo las manzanas. Y hablamos de las manzanas en general, ¿eh? No hablamos de las manzanas en el jumbo, la manzana en el mercado, manzana en el líder, no. Hablamos de las manzanas. Las manzanas tienen un precio de. Y la otra, la forma macroeconómica, cuando hablamos del mercado general y hablamos de un nivel de precio. Y ese es un nivel de precio que se calcula con una canasta. Esa canasta está compuesta por muchísimos bienes distintos y cada uno tiene una ponderación. Esa es la que utilizan los gobiernos normalmente para calcular el IPC, por ejemplo, ¿ya? Pero en esto también entra el valor del salario. Porque el salario es un precio. Las acciones son un precio. Y si nosotros empezamos a hilar fino, nos extralimitamos y llegamos a lo que se conoce como el anarcocapitalismo, todo tiene precio. Todo. Absolutamente todo. Y por duro que suene, a la larga es cierto. Uno le puede poner un precio, un valor numérico, monetario, a cualquier cosa. Sí, a la vida también. Ustedes saben que si atropellan a alguien y lo matan, sin hacer, ¿cómo se llama esto? Sin huir ni nada, la condena punitiva es cárcel y todo lo demás, pero hay una condena reparatoria. Esa condena reparatoria son 24 millones de pesos. Eso está una casualidad del destino, no sé, pero la mayor parte de los juicios terminan en ese valor. Eso vale una vida humana para los juzgados chilenos, ¿ya? Entonces, sí, podemos ponerle precio a todo. No creo que sea lo correcto, pero sí se podría, ¿ok? Y sí podemos valorar, porque al final de cuentas lo que hacemos cuando ponemos un precio es dar un valor para nosotros de algo. Entonces cuando nosotros valoramos algo podemos asignarle este precio y podemos ver, por ejemplo, qué valor le ponemos, no sé, a la democracia. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por la democracia? ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo o un régimen autoritario o los candidatos presidenciales, sin ir más lejos, o candidato cualquier cosa? Ellos solicitan recaudación. ¿Estamos dispuestos a ponerle alguna donación a la Teletón, que fue hace poco? La Teletón necesita juntar un monto económico todos los años algunos años en que no, pero donamos porque le damos un valor a lo que está haciendo. ¿Se fijan? Ese valor nosotros decimos, a ver, puedo donar 5.000 pesos. ¿Sí? Porque lo que me cuesta desprenderme esos 5.000 pesos para hacer otra cosa, no es tanto como lo que considero yo que va a ser bueno que va a ser esos 5.000 pesos en la Teletón. Ese es el concepto del valor, ¿ya? Que está asociado a los precios. Por lo tanto, y para cerrar, porque esto es bastante corto y simple, cuando hablamos de un precio, hablamos de un indicador de algo. ¿Y de qué es ese algo? Lo que las personas valoran en general algún bien. Por ejemplo, una taza, yo la puedo valorar, no sé, en 1.000 pesos por decir algo. Resulta que voy al supermercado y vale 990. Ya, está bien, necesito una taza y me compro una taza. Pero también está la posibilidad de la valoro en 990 pesos, pero no la necesito. Y que ahí entramos en algo que vamos a hablar un poco más adelante, que tiene que ver con el consumismo, ¿ya? Y con las capacidades efectivas de compra y de deuda que debiesen tener las personas, o condiciones que tienen las personas. No hablemos debiesen porque yo no soy quien para hablar de conductas morales ni mucho menos, sino que de cómo el homus economicus, la acción económica en la economía, nótese, la acción económica de las personas debiese funcionar, ¿ya? No es cierto que las personas se endeuden por gusto, eso lo tengo claro. ¿Pero saben por qué se endeudan? Lo vamos a dejar para más adelante eso, muchachos. Ha sido un placer verlos hoy día y tengan un lindo fin de semana porque hoy día es viernes.